Solo echa sal a las cáscaras de naranja y me lo agradecerás para siempre. Dejé de gastar dinero. Pondré en una olla 1 litro de agua. Le agregaré también cáscaras de naranja. Esta cáscara iría normalmente a la basura, pero después de que me entere de esta receta ya no irá más a la basura. Le pondré 2 cucharadas de sal y lo revolveré un poco para integrarlo. También le pondré 1 cucharada de bicarbonato de sodio. Es muy eficiente en la limpieza. Iré removiendo y llevaré a la estufa. Seguiré removiendo hasta que cambie de color. Antes de que se me olvide, dime de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Victoria Jiménez de Perú y Carmita Chamba de Ecuador. Gracias por ver nuestras recetas. Y aquí ya está el punto en el que lo necesitamos. Agregaremos esta mezcla en una taza y lo pasaremos por el colador para quedarnos solo con el agua. Le pondré 150 mililitros de vinagre de alcohol. Removeré. Y por último pondremos detergente. Utilizaremos toda la botella del detergente, aproximadamente 500 mililitros. Puedes utilizar cualquiera de tu marca preferida. Vamos a moverlo muy bien. Y nuestra mezcla ya está lista. Reutilizaré la botella de antes para aplicar desde aquí mismo. A mí me ha rendido para 1,5 litros de este potenciador. Utilízalo para lavar tus ollas o platos sucios o con grasa. Es muy fácil de hacer y muy buena. Si te gustó esta receta, califica del 1 al 10 para saber que te gustó el resultado. Este truco me ayudó demasiado a la hora de limpiar, así que por eso lo comparto contigo. Prepáralo en casa y vuelve aquí para decirme qué tal te pareció. Si llegaste hasta aquí, escribe excelente receta para poder compartirte más trucos caseros. Soy Natalia. Nos vemos en un próximo video.